Recording in progress. Bien, en este video vamos a responder una pregunta o tratar de responder una pregunta en la cual nos planteamos, ¿no? ¿Por qué no se puede generar en alta tensión? Bien, por el principio de Faraday sabemos que la tensión que se puede inducir en una bobina ¿ya? Eh, viene representada por la siguiente forma, ¿no? Que la tensión es igual al menos número de espiras por diferencial de flujo con respecto al tiempo. Entonces, esta fórmula que nos trata de interpretar es que para nosotros, para generar una cierta tensión, necesitamos de una cierta cantidad de intensidad de flujo magnético. Entonces, esto podemos también expresar de la siguiente manera, ¿no? Que el diferencial de flujo, perdón, el flujo se puede escribir también como, no, como inducción magnética área por coseno de teta. Entonces, de acá nosotros podemos describir algunas propiedades que pueda presentar la máquina, ¿no? Por ejemplo, el B nos representa que la excitatriz, ¿no? O sea, el B, ¿quién la genera la excitatriz. Y por otro lado, el área viene a ser el área interna, ¿no? De todo el estator o el área externa del rotor. Bien. Algo adicional también podemos explicar que en el caso de estas máquinas síncronas, que son las que están en el sistema interconectado, eh, el número de vueltas que se presenta es igual a 60F sobre N, ¿no? Que viene a ser el número de pares de polos. En el caso de las centrales de turbovapor o las centrales térmicas, ¿no? Las principales características que podemos encontrar en el sistema son de 1800 RPM y de 3600 RPM, ¿no? En este caso sería que N es igual a 60 por 60, por la frecuencia de 60, entre si es una máquina de dos pares de polos o de cuatro polos, esta estaría girando a 1800 RPM. Y si en el caso de que sea una máquina de 3600 RPM, esta sería una máquina de un par de polos o de dos polos, ¿no? Estaríamos en 3600 RPM. Entonces, cuando más pesada sea el rotor, eh, a una mayor velocidad, esta generará una fuerza centrípeta cada vez mayor, ¿no? Peligroso para el tema de la estabilidad mecánica del generador. Entonces, un generador convencional tiene el peso de rotor generalmente de, bueno, va a depender de 3 a 5 toneladas, ¿no? Y ya con esa masa se tienen ciertas consideraciones en la estabilidad mecánica para que no se generen vibraciones extremas que puedan causar un deterioro de los rodamientos, ¿no? De toda la parte móvil del generador. Entonces, tratando un poco de aterrizar, generar más voltaje implica generar más flujo magnético, ¿no? Eso es lo que hemos podido expresar de la ecuación de Faraday, ¿no? Faraday nos dice que la tensión inducida es igual a menos N diferencial de flujo por respecto al tiempo, y flujo es inducción por área. Entonces, en sí, generar más eh, voltaje implica tener un flujo magnético cada vez mayor. Entonces, en el tema de máquinas síncronas, la idea siempre es impulsar un flujo magnético en un circuito reluctante, ¿no? A ver, eso lo podemos explicar de la siguiente manera. Eh, Vamos a dibujar una máquina, la silueta de una máquina con la silueta aquí. Y por acá tenemos, bueno, ¿no? la máquina de polo saliente, ¿no? Que es la representación más
más sencilla que se le puso una máquina. Entonces acá nosotros tenemos el devanado de excitación. Y bueno, por acá tendremos un norte, un sur, ¿no? Entonces, la idea de nosotros generar una tensión, ya una tensión, es impulsar, como dices, un flujo magnético a través de todo el circuito reluctante que presenta la máquina, ¿no? Nosotros podemos representar de la siguiente forma, ¿no? Aproximadamente. Entonces, nosotros por acá, por ejemplo, podemos representar, ¿no?, la línea de flujo que se puedan generar debido a la excitación del devanado de excitación, para la redundancia, ¿no? Entonces, por aquí se genera un flujo, ¿no? Se genera un flujo. Este flujo va a ser cada vez mayor siempre y cuando este entrehierro sea lo más grande. O sea, aquí el problema de la reluctancia está un poco relacionado con el entrehierro, ya que todo este material, el estator, es un material ferromagnético. Y, y la reluctancia que presenta el entrehierro es mucho, 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 mucho mayor a la reluctancia que presenta un circuito ferromagnético. Entonces, eh, eh, en la bobina de excitación es la encargada de generar esa fuerza magnetomotriz, ¿cierto? Entonces, la fuerza magnetomotriz se representa por flujo, por reluctancia. Entonces, si nosotros queremos generar, como hemos dicho anteriormente, mayor tensión, necesitamos impulsar un mayor flujo. ¿Y esto por qué? Porque la reluctancia básicamente ya viene definida por la estructura geométrica de, del generador, ¿no? Ya sabemos que la reluctancia depende del entrehierro y del material ferromagnético con el cual ha sido construido este generador. Entonces, eso ya no se puede variar. En el caso de que nosotros queramos generar más tensión, necesitaríamos, de acá, ¿no?, tensión es igual a menos n por la derivativa de flujo por respecto al tiempo. Entonces, para generar mayor flujo necesitamos, perdón, para generar mayor tensión necesitamos mayor flujo. Ese flujo lo conseguimos generando mayor fuerza magnetomotriz. Pero la fuerza magnetomotriz está relacionada con el número de vueltas de devanado de excitación y por la corriente que circula por la misma. O sea, esta corriente que estuviera atravesando los devanados. Entonces, eh, lo que yo necesito es impulsar mayor fuerza magnetomotriz. Eso lo logro haciendo circular una mayor cantidad de corriente por los devanados. Eh, entonces, eh, el incrementar la corriente por los devanados implicaría tener devanados cada vez de mayor sección, ¿no? Eso incrementaría, por un lado, el peso. Entonces, una limitante que nosotros tenemos en el tema de generar mayor tensión es el devanado, el mayor sección de los conductores, la mayor sección de conductores, que implica un mayor peso, ¿no? Un mayor peso. Bien, por otro lado, eh, sabemos que los materiales ferromagnéticos, ¿no?, principalmente con los que está construido el generador ciclo, ¿no?, está relacionado con, perdón, estos tipos de materiales se saturan por inducción magnética, no por flujo. Entonces, nosotros, ¿no?, sabemos que de la curva de emanación tenemos acá el B, la inducción, tenemos el H, ¿no? Entonces, por acá tendremos el codo, justamente que es el lugar óptimo, donde generalmente se diseñan para que puedan operar este tipo de máquinas. Generalmente está entre 1.1, 1.2 Teslas. Ahora, nosotros para inducir
voltaje, ¿no? Un circuito, una máquina síncrona, ¿no? Podemos también optar por la ecuación que nos define, ¿no? La tensión inducida en un circuito magnético, que sería voltaje inducido es igual a 4,44 por N por la frecuencia y por el flujo. Entonces, de nuevo, el flujo sería como inducción magnética por área. Entonces, la inducción magnética nosotros ya no la podemos tocar, ¿no? Porque si incrementamos la inducción magnética, ya vamos a saturar el material. Entonces, la única forma que nos queda es incrementar el área, ¿no? Incrementar el área de circulación de ese campo magnético. Entonces, incrementar esa área significa pasar de tener un rotor, no sé, pues de esta forma, con un radio menor, a pasar a tener un rotor con una mayor área. Ahora, cuando me refiero a área, es a esta área del cilindro, ¿no? Su área lateral, todo el área lateral del cilindro. Entonces, eh, ya un poco resumiendo, podemos concluir que para tener mayor tensión inducida, ya necesitamos una mayor área. Necesitamos mayor área y por otro lado necesitamos devanados de mayor sección. Tanto tener una mayor área como un devanado de mayor sección implica mayor peso en el rotor. Entonces nosotros, digamos, por algunos datos que se tienen por ahí, es que generalmente si un rotor en media tensión de aproximadamente con unos 320 MVA está pesando entre 5 o 6 toneladas, hasta un poco menos quizás, y generando en 18 kilovoltios, nosotros podemos, si queremos generar esa potencia en alta tensión, no sé, pues 138 o 220 kilovoltios, eh, se dice que ese rotor puede estar pesando pues tranquilamente las 20 toneladas, hasta un poco menos quizás, pero es prácticamente de un punto de un punto de vista técnico-económico, no es viable, ¿no? Generar en alta tensión. Entonces, lo más recomendable es generar en media tensión, lo más técnico-económico es generar en media tensión y luego usar un trafo para elevar la tensión. Ahora, el trafo, claro, también al elevar la tensión va a tener, digamos, muchos devanados gigantes, ¿no? Tanto en grado de baja como de alta, pero es una máquina estática, ¿no? O sea, la rotación eh, ya no es algo limitante, ¿no? Entonces, para dar la seguridad mecánica a todo el devanado y el rotor, eh, siempre es recomendable generar en media tensión, ¿no? Ahora, los generadores más comunes que se encuentran en el sistema son, pues, ¿no? De 10 kilovoltios, 12,5 kilovoltios, 12 kilovoltios, 16 kilovoltios, 18 kilovoltios. Por ahí también hay 13,8 kilovoltios y por ahí hay unos son modernos de 24 kilovoltios. Y, el tipo de conexiones que llevan eh, generalmente van en Y, no, con Y con el neutro terral en unos casos para limitar ahí la corriente de fallas a tierra, ¿no? Bueno, espero que haya sido útil este video y ya nos estamos viendo en otra oportunidad, ¿no? Gracias.